Hola, bienvenidos. Vamos a ver el tema 7, que trata del título 9, el Tribunal Constitucional, y el título 10, que nos habla de la reforma constitucional. El Tribunal Constitucional nos dice el artículo 159 que lo componen 12 miembros. Estos 12 miembros, 4 los propone el Congreso. 4 los propone el Senado. Tiene que ser aprobado por mayoría de 3/5. 2 los propone el Gobierno y 2 los propone el Consejo General del Poder Judicial. Estos miembros del Tribunal Constitucional tienen que ser magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados, juristas con más de 15 años de servicio profesional. Son nombrados por el rey por un periodo de 9 años y de entre ellos se elige al presidente por un periodo de 3 años. Estos miembros del Tribunal Constitucional tienen todas las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial, que ya las hemos visto. Mientras estén en activo, no podrán ocupar cargo o función alguna fuera de lo que es el Tribunal Constitucional, ni ejercer actividad, etcétera, etcétera. También no pueden ser separados de su destino, de su sitio, movidos, son inamovibles, como ya vimos con los miembros del Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español, lógicamente, y es competente. Vamos a ver cuál es la competencia del Tribunal Constitucional. Es competente en los recursos de inconstitucionalidad contra las leyes, del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades del artículo 53.2, de los conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas o conflictos de estas entre sí, y de las demás materias que le atribuye a la Constitución o las leyes orgánicas. Por ejemplo, pues, cuando habla de los tratados internacionales, pues puede entrar, es competente para entrar a conocer si ese tratado internacional afecta o no a la constitucionalidad, nos afecta. Es inconstitucional o no se adapta a nuestra Constitución. Bien, estas son las competencias del Tribunal Constitucional: recurso de inconstitucionalidad, recurso de amparo y conflictos de competencia entre el Estado o entre comunidades autónomas, o entre el Estado y las comunidades autónomas, o entre comunidades autónomas. Bien, el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. Es decir, el Gobierno puede impugnar las leyes que saquen hacia adelante las comunidades autónomas. ¿Qué efecto tiene esta impugnación? Pues la impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el tribunal en su caso deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a 5 meses. Bueno, pero durante 5 meses, si el Gobierno ha impugnado una ley de una comunidad autónoma, esa ley está suspendida. Bien, recursos de inconstitucionalidad y de amparo. ¿Quién está legitimado para interponer un recurso de inconstitucionalidad? El presidente del Gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados, 50 senadores y los gobiernos y asambleas de las comunidades autónomas. ¿Quién está legitimado para interponer un recurso de amparo? Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo. El recurso de amparo, como sabéis, ampara derechos y libertades fundamentales. Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo. El defensor del pueblo, otra vez.
y el Ministerio Fiscal. Bien, como veis, en los demás casos, la ley orgánica determinará las personas y órganos legitimados. Bien, vamos a ver la cuestión de inconstitucionalidad. Cuando un órgano judicial considere en algún proceso que una norma con rango de ley aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, puede ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley. En ningún caso serán suspensivos. Vamos a ver, la cuestión de inconstitucionalidad la pueden presentar jueces y magistrados. No es un recurso de inconstitucionalidad, cuestión de inconstitucionalidad. ¿Qué se pretende con esto? Pues se pretende que los órganos judiciales, como dice aquí, cuando un órgano judicial considere que una ley es contraria a la Constitución, lo plantea ante el Tribunal Constitucional. Pues permite a estos órganos judiciales, jueces y magistrados, participar en la depuración del ordenamiento. Repito, no confundáis esta cuestión de inconstitucionalidad que pueden plantear jueces y magistrados, ¿no?, los órganos judiciales, con recurso de inconstitucionalidad. Bien. Respecto a las sentencias del Tribunal Constitucional, se publicarán en el Boletín Oficial del Estado, con los votos particulares si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación, efectividad a partir del día siguiente de su publicación, y no cabe recurso alguno contra ella. ¿A qué tribunal se va a recurrir? Salvo que el fallo disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por inconstitucionalidad. Es decir, el Tribunal Constitucional puede, mediante una sentencia, su fallo puede disponer que la mitad de una ley o el título tal de una ley o los artículos tal, tal y tal son inconstitucionales, pero subsiste la vigencia de la parte de esa ley que no sea inconstitucional. ¿Listo? Y bueno, una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, que es la Ley Orgánica 279. Bien, pues vamos a ver el tema de la reforma constitucional. Título 10, y con esto acabamos la Constitución. Aunque parezca que está esto muy liado, ya veréis cómo no es tan complicado. Bien, la iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en el artículo tal y tal, 87.1 y 2. Es decir, puede tomar la iniciativa de reformar la Constitución el Gobierno, el Congreso o el Senado y las comunidades autónomas. No puede iniciarse una reforma constitucional por iniciativa popular, por recogida de firmas. ¿Listo? Bueno, hay reformas esenciales de la Constitución y reformas no esenciales. Vamos a ver cómo serían estas reformas no esenciales. Pues tiene que aprobarlo 3/5 partes del Congreso, luego tienen que aprobarlo 3/5 partes del Senado, y si todos están de acuerdo en el mismo texto, pues ya está hecha la reforma constitucional. Si lo piden la 10ª parte de los miembros del Congreso o del Senado, de cualquiera de la sabana, se llevará a referéndum este texto constitucional, esta nueva reforma constitucional, si lo solicitan. ¿Listo? Segunda vía, digamos. O es la primera vía, pero
con reforma. 3/5 del Congreso aprueban un texto, se lo pasan al Senado, 3/5 partes del Senado enmiendan el texto. Dice, bueno, vamos a cambiar, patatín, patatán. Y cambian el texto. Entonces, para ponerse de acuerdo, se crea una comisión paritaria. Paritaria quiere decir que mitad del Congreso, mitad Senado, miembros del Congreso y del Senado, que van a ponerse de acuerdo para elaborar un texto. Crean un nuevo texto, se vuelve a pasar al Congreso, se vuelve a pasar al Senado, y si ese nuevo texto están todos de acuerdo, pues ya está aprobada la reforma constitucional, o se puede llevar a referéndum si lo solicita la 10ª parte de los miembros de cualquiera de las cámaras. ¿Listo? Esta es la vía primera, todos estamos de acuerdo, 3/5 del Congreso, 3/5 del Senado, el mismo texto, aprobado. La segunda vía, 3/5 del Congreso, 3/5 del Senado, el Senado lo modifica, pues da otra vuelta con una comisión paritaria, otra vez Congreso, otra vez Senado, y si se aprueba el texto, llegamos al referéndum. Bien. Y otra tercera vía, en realidad es la segunda, sin modificaciones, porque esta es la primera sin modificaciones, la primera con modificaciones y la segunda vía, digamos. Pues la segunda vía es que aprueba 3/5 del Congreso y el Senado pues aprueba una mayoría. Una mayoría que quizá no llega a los 3/5, pero aprueba una mayoría del Senado. Si aprueba una mayoría del Senado y el Congreso lo votan 2/3, que es más, como veis aquí abajo, 2/3 es más diputados que 3/5. O sea, si la mayoría del Senado está de acuerdo, pero no llegamos a los 3/5, sin embargo, hay 2/3 partes del Congreso que sí que están de acuerdo, se puede llevar a referéndum o ya se considera hecha la reforma constitucional. Ahora lo volveremos a ver otra vez, más tranquilo y más resumido, más importante. Bien, he dicho que había reformas no esenciales y hay reformas, se pueden proponer reformas esenciales de la Constitución. ¿Cuándo son esenciales? Pues son esenciales cuando afectan al título preliminar. Os recuerdo, vamos a recordar que era Estado social y democrático de derecho, cuando habla de la bandera, cuando habla del idioma, etc. Y título primero, capítulo segundo, sección primera, es decir, lo de siempre. Derechos fundamentales y libertades públicas serían reformas. Entraría dentro de las reformas esenciales. Y también sería una reforma esencial si afecta al título 2, que es la corona. Si afecta a estos tres, a cualquiera de estos tres enunciados, título preliminar, la sección primera que habla de derechos fundamentales y libertades públicas y la corona, se considera una reforma esencial. La diferencia está en la manera de aprobar esa reforma esencial, ¿eh? Y esto hace muy difícil la reforma constitucional, porque para empezar los políticos tienen que hacer algo que no les gusta, que es disolver las Cortes, dimitir. Entonces, tiene que ser aprobada por 2/3 del Congreso, 2/3 del Senado, y hacen una propuesta de reforma constitucional. Bueno, pues estos señores que han propuesto la reforma constitucional se disuelven, ya no son los que tramitan el proyecto, digamos, ¿no? Los que resuelven la papeleta. O por lo menos tienen que someterse a elecciones, ¿eh? Por lo tanto, 2/3 del Congreso más 2/3 del Senado hacen una propuesta de reforma constitucional, se disuelve las cámaras y hay nuevas elecciones. Si es aprobada, 2/3 del Congreso y 2/3 del Senado, pues se disuelven las cámaras y hay nuevas elecciones. De estas elecciones sale un nuevo Congreso y un nuevo Senado. Ahora, este nuevo Congreso y este nuevo Senado tienen que ratificar la decisión de esta propuesta de reforma constitucional, tienen que ratificar la decisión y tienen que estudiar, obviamente, si ratifica la decisión, estudian el texto, estudian el nuevo texto. Y una vez estudiado este nuevo texto, pues tiene que ser aprobado por 2/3 del Congreso
y 2/3 del nuevo Senado. Entonces sí que es obligatorio que haya referéndum. Decíamos que en las reformas no esenciales había referéndum si lo solicitan la 10ª parte de los miembros de cualquiera de las cámaras. En el caso de reformas esenciales es obligatorio el referéndum. Y la cantidad que tiene que aprobar del Congreso y el Senado, la cantidad de diputados y senadores, pues son siempre 2/3. Nos dice el artículo 169 que no podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116. Es decir, ni en tiempo de guerra, ni en estado de alarma, excepción o sitio. No se puede iniciar una reforma constitucional. Bien, vamos a ver lo que sería el resumen de estas reformas, ¿no? La reforma no esencial, digamos que hay dos vías, ¿eh? Es decir, 3/5 del Congreso más 3/5 del Senado, ya está aprobada o se puede llevar al referéndum si lo solicita la 10ª parte. Puede ser que lo apruebe una mayoría del Senado que no llegue a los 3/5 y vuelve para atrás al Congreso, y si lo aprueban 2/3, pues se aprobará esa reforma no esencial. Y ahora, en reformas esenciales, que repito, son las que afectan al título preliminar, a la sección primera del título primero, Derechos Fundamentales y Libertades Públicas, y a la corona, título segundo. Bien, pues estas reformas esenciales tienen que aprobarlas por 2/3 de las cámaras, se disuelven las cámaras, hay nuevas elecciones, un nuevo Congreso, unas nuevas cámaras, nuevo Congreso y Senado, tienen que volver a aprobarlas por 2/3 y además el pueblo español tiene que aprobarlo por referéndum. Como veis, es complicada la reforma esencial. Ya se ha hecho en España una reforma no esencial para adaptarse, creo recordar, al Tratado de Maastricht, donde para adaptarnos a la Comunidad Europea, pues tuvimos que cambiar la Constitución diciendo que se podían presentar alcaldes a las municipales, se podían presentar ciudadanos europeos para ser elegidos, ¿no? O sea, que puede ser que algún día, si no existe ya, que no creo, pues en un pueblo de España pues hay un alcalde alemán o francés, ¿no? Cosa que con el turismo, pues en algún pueblo pequeño de costa podría ser posible. Bien, pues eso es una reforma no esencial, y creo recordar que en esa reforma no se hizo referéndum, se aprobó, se cambió la Constitución, se pusieron de acuerdo las cámaras, Congreso y Senado, y no hizo falta referéndum. ¿Listo? No era una reforma esencial. Ahora, si pretenden cambiar la bandera, cambiar el idioma, cambiar cualquier derecho fundamental o libertad pública, o cambiar o hacernos república y cambiar la corona, el tema sucesorio, etcétera, etcétera, pues ya es una reforma esencial y es muy complicado cambiarla. Se puede hacer si alguien consigue los 2/3 del Congreso y del Senado, se va a nuevas elecciones, vuelve a votar la gente, y hay que conseguir otros 2/3 de ese nuevo Congreso y 2/3 del Senado. Y luego sí que lo tiene que aprobar el pueblo español por referéndum. Y creo que con esto pues hemos acabado ya con el título 9 y el título 10.